Hola chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet. Este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Hoy les quiero compartir estas bonitas bolsas o fundas para guardar audífonos, aunque también las podemos usar como organizadores o monederos. Para ellas necesitamos aproximadamente unos 25 gramos de lana número 4 y un ganchillo para tejer de aluminio de 3.75 milímetros. Para comenzar vamos a hacer un anillo o aro mágico encima de nuestro dedo. Hacemos el nudo, lo ajustamos y nos queda un pequeño aro o círculo. A continuación hacemos dos cadenas, pero estas no cuentan, y comenzamos a hacer puntos altos. Pasamos, hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta completar un total de 12. Cuando completemos los 12 puntos vamos a contar desde aquí, porque si contamos en la parte de abajo nos va a salir la cadena. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora vamos a cerrar justo encima y esas dos cadenas nos van a servir para cubrir un espacio que a veces queda entre punto y punto. Vamos a la parte de atrás, tiramos del hilo y luego lo escondemos por detrás de las demás hebras. Cortamos al ras para que no estorbe. Continuamos con la segunda vuelta. Volvemos con las dos cadenas que no cuentan y en ese primer punto hacemos un aumento. Dos puntos juntos en un mismo espacio. Pasamos por dos y cerramos, ya tenemos uno y en el mismo espacio hacemos un segundo punto alto. Volvemos. Siguiente cadena en la base. 1 y 2 puntos altos juntos. Siguiente. 1 y 2 puntos juntos. Así vamos a continuar haciendo aumentos en cada una de las cadenas de la base. Como tenemos 12, hacemos un aumento en cada uno, terminamos con 24 puntos altos. Al llegar al final de la vuelta, unimos, dejamos estas dos cadenas en la primera, la que está encima. Ahí cerramos. Y ya pueden ver cómo esas dos cadenas que no cuentan cubren ese espacio y el círculo queda perfectamente cerrado. Tercera vuelta. Volvemos con las dos cadenas y comenzamos con el aumento. En todas las vueltas vamos a comenzar con el aumento. Hacemos 1 y 2 puntos juntos en el mismo lugar. Ahora hacemos un punto solo en el siguiente. En el que le sigue volvemos con aumento. 1 y 2 puntos juntos. Siguiente, punto solo. Siguiente, un aumento. Y así vamos a continuar repitiendo toda esta vuelta. Un aumento, un punto, un aumento, un punto y un aumento. Llegamos al final para unir con punto deslizado. Una vez completamos la tercera vuelta, unimos encima en esta primera cadena con punto deslizado. Cerramos, hacemos lazada, nos pasamos al próximo, no donde unimos, sino en la siguiente y comenzamos ahí haciendo un medio punto alto. En el mismo lugar, un punto alto. Otro punto alto. Y un punto doble. Tenemos 4 puntos en un solo espacio de cadena. Punto medio alto,
punto alto y punto doble. Ahora hacemos una cadena de separación. Vamos a la siguiente y repetimos también 4 puntos hacia atrás. Comenzamos con el doble. Ahora hacemos el alto, que lo estiramos un poco para que tenga altura con el doble. Otro punto alto. Y completamos con el medio punto alto. Y ya tenemos lista la primera oreja. En 2 cadenas de la base tenemos 4 puntos en cada una. Ahora venimos aquí, tomamos la primera, hacemos punto deslizado, segunda, punto deslizado y tercera, punto deslizado. Nos deslizamos 3 puntos. A continuación comenzamos a hacer una cadena. Yo voy a levantar 40 puntos, pero cada uno decide el largo que desea. Ya tenemos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así hasta completar 40. Completamos las 40 cadenas, nos aseguramos de que esté recta y las vamos a unir en el mismo lugar con un punto deslizado. Y nos va a quedar esta argolla. A continuación, nos vamos a deslizar 3 puntos. 1, 2 y 3. Exactamente lo que tenemos en este lado. Y ahora hacemos la otra oreja. Comenzamos haciendo lazada. En el siguiente, comenzamos con el medio punto alto. Ahora un punto alto. En el mismo espacio. Otro punto alto un poquito más flojo. Y un doble, donde hacemos 2 vueltas en el gancho. Todos en el mismo espacio de cadena. Una cadena de separación y ahora comenzamos en el otro con el punto doble. En el mismo lugar, un punto alto que lo hacemos un poco flojo para que no se note demasiado la diferencia entre el doble y el punto alto. Ahora hacemos otro punto alto un poquito más apretado y terminamos con el medio alto. Ya tenemos la segunda oreja. Pasamos aquí al primero, nos deslizamos 1, 2 y 3. Pueden ser 3 o 4, lo que ustedes quieran. Y de aquí en adelante vamos a hacer el resto hasta que nos queden 2 para llegar al final de puntos bajos. Tomamos ahí, hacemos punto bajo, siguiente, punto bajo, que no los vamos a tejer muy apretados ni muy flojos. Solamente vamos así, estiramos un poquito la hebra para que no nos quede muy apretado y seguimos haciendo los puntos bajos. Continuamos, cuando nos falten 2, hacemos 2 deslizados para cerrar la vuelta. Después de dar toda la vuelta de punto bajo, aquí nos quedan los 2, vamos a hacer un punto deslizado, 2 puntos deslizados y el número 3 lo terminamos aquí. Cortamos el hilo, hacemos el nudo y ahora giramos a la parte de atrás y lo escondemos por dentro. Lo van a pasar un par de veces o la que ustedes quieran y ya luego cortamos al ras. Ya tenemos lista la primera pieza, la parte de enfrente. Ahora vamos a tejer otra exactamente igual. De hecho la tengo aquí terminada. Todo es igual, los mismos puntos, las mismas vueltas, las orejas son iguales. Lo único que cambia es que en vez de hacer 40 cadenas para la tira esta larga, hicimos 5 para hacer una argollita pequeña. Y aquí donde terminamos, cortamos el hilo y lo dejamos un poco largo porque lo vamos a utilizar para coserlo así, las 2 piezas juntas, una encima de la otra. Pero antes vamos a decorar la parte de enfrente. Para decorar la parte de enfrente vamos a hacer el círculo que hicimos aquí en el inicio. Un anillo o aro mágico encima de nuestro dedo. Lo único que cambiamos fue el color. Este es como un color café o amarillo oscuro.
Comenzamos igual con las 2 cadenas que no cuentan y comenzamos a hacer puntos altos. 1, 2, 3, 4 y así hasta completar los 12 puntos. Después que completemos los 12 puntos, ya yo aquí lo tengo listo, cerramos con el punto deslizado y cortamos. Nos queda un círculo como el que tenemos acá en el centro. Nada más que lo tejí un poquito más flojo para que fuera más grande. Y no sé si les guste la combinación entre amarillo y oscuro, pero ustedes pueden escoger los colores que ustedes quieran. Ya que tenemos ese círculo listo, ahora yo voy a usar una aguja lanera con una hebra de color negro. Vamos a hacer un nudo así en la punta. Cortamos lo que nos queda y vamos a decorar esta parte. Comenzamos aquí en el centro. Si quieren, no aprieten demasiado el círculo para que no les cueste colocar la aguja. Vamos aquí a la parte de arriba, bien al borde. Pasamos ahí y ahora por el centro de la hebra. Esto solamente es para que no se suelte, aunque no se preocupen demasiado, porque esto lo vamos a pegar con silicona caliente. Y ya cuando lo peguemos con silicona caliente, no hay manera de que esos hilos se vayan a soltar. Vamos a amarrar ahí. Y aflojamos aquí un poquito para que no nos quede apretado. Volvemos al centro. Y vamos ahí pegadito al otro punto. Volvemos al centro. Y no lo van a apretar porque si no se encoge. Y vamos pegado y hacemos otro punto. Aproximadamente unos 5. O el grueso que ustedes quieran, esa parte negra. Vamos aquí, lo más pegado que se pueda, para que vayan quedando juntos. Ya tenemos 4. 5. Le voy a colocar uno más, para que tenga 6. Y ese lo voy a colocar pegado de acá. Algo así. 1, 6. Ahora lo llevamos al centro de nuevo. Enfrente. Y nos vamos así bien centrados hacia abajo. Hacia abajo una sola hebra. Ahora venimos, pasamos por acá atrás. Pueden amarrarlo o cortarlo un poquito largo. Ya tenemos lista esta parte que la vamos a pegar más o menos del círculo central, así, del centro hacia abajo, algo así. Para los ojos, yo voy a utilizar 2 círculos que corté de fieltro y los voy a pegar aquí. Y todo esto lo voy a hacer con silicona caliente. Antes de comenzar a pegar, primero nos aseguramos dónde queremos las piezas. Y ahora que ya estamos seguros, vamos a colocar abundante silicona, pero tampoco demasiado que cuando lo pongan encima se vaya a desbordar por donde sea. Y lo vamos a acomodar. Vamos a tomarlo aquí con cuidado de no quemarse. Como les dije, del círculo hacia abajo. Cuando estén seguros, ahí vamos a presionar unos segundos porque como es un poco grueso, esto tarda en secar. Deben ir presionando para que pegue parejo, porque si lo dejan solo y no lo presionan, puede que quede levantado y ya la silicona no la pueden arrancar. Ya está listo. Ya pegó. Ahora hacemos lo mismo con los ojos. Vamos a ver dónde los queremos, más o menos ahí. Yo siento que ya se ve bien. Que estén lo más derecho que se pueda. Y también hacemos lo mismo. Tomamos el primero. Con cuidado, acuérdense que la silicona puede quemar. Vamos a pegar el primero. Lo presionamos hasta que seque. Y hacemos lo mismo con el segundo. Terminamos de decorar la cara del osito. Ahora tomamos la pieza
con la aguja, la volteamos así, una encima de la otra, y yo la voy a coser de la oreja hacia abajo. Va a quedar un poco abierta así. Si ustedes la quieren más cerrada, pueden coser de aquí, donde está la cadena de separación, ese pedazo de la oreja y luego la parte de abajo. Pero yo lo voy a hacer desde este lado, para que me quede más abierto. Ahí tomamos el primer punto y el del otro lado. Hacemos lo mismo con el siguiente. Tomamos uno de un lado y la cadena que corresponda en el otro lado. Uno de un lado y la cadena que corresponde en el otro lado. Vamos estirando un poquito y ya esto nos va quedando así unido. Volvemos aquí, tomamos una de un lado y la otra. Una de un lado y la otra. Y vamos dando puntadas sobre puntadas. Estiramos un poquito. Vamos a coser todo alrededor hasta llegar a donde está la otra oreja. Ahí hacemos un nudo y cortamos la hebra. Terminamos de coser, así nos queda. Ya está listo. Lo podemos utilizar para guardar audífonos, cables, cualquier cosa. No tiene que ser precisamente audífono, puede ser un organizador de cualquier cosa. Pasamos la cadena más larga por la argolla más pequeña, de esta forma, y ya nos queda cerrado. Aquí tengo otro en color blanco. Miren qué hermosos se ven. Y lo mejor es que podemos tener todo ordenado. Los colgamos por la cadenita y podemos guardar en ellos muchísimas cosas. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrita al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.